vamos a tratar el tema de las medidas de variabilidad. Veremos que son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Empecemos por definir qué es el rango. El rango se calcula de la siguiente manera. Vas a tomar el valor máximo y le restas el valor mínimo. Por ejemplo, tenemos estos 20 datos que ya vimos previamente en otro video cuando vimos las medidas de tendencia central. Tenemos estos mismos datos ordenados del menor al mayor. El dato o el valor menor es 100 y el valor máximo es 360. Para calcular el rango tenemos el valor mayor, 360, menos el valor menor, 100. El rango nos queda de 260. Esta es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ahora veamos el rango intercuartílico. Este se calcula de la siguiente manera. En vez de tomar en cuenta el valor máximo y el valor mínimo, vamos a tomar en cuenta los cuartiles. Para obtener los cuartiles, recuerda que se ordenan los datos de menor hasta el mayor y se divide en 4 partes iguales. Cada una de estas partes representa el 25%. Lo que nos interesa es el valor del primer cuartil y el valor del tercer cuartil. Observa que este intervalo equivale al 50% central de los datos. Para obtener el rango intercuartílico, lo que haces es tomar el tercer cuartil y le restas el primer cuartil. Aquí, en vez de segundo cuartil, debe decir tercer cuartil. Entonces vamos a calcular el rango intercuartílico para este conjunto de datos. En otro video ya calculamos los cuartiles. El primer cuartil vale 115. El tercer cuartil vale 187.5. Para calcular el rango intercuartílico, el tercer cuartil, que es 187.5, menos el primer cuartil, 115, dando como resultado que el rango intercuartílico vale 72.5. Ahora veamos el tema de la varianza. La varianza se calcula de la siguiente manera. La varianza, para empezar, se basa en la diferencia entre el valor de cada observación y su media. Es decir, tenemos estos datos. La diferencia sería tomar cada uno de estos datos y restarle el valor de la media. ¿Cuál media? La media de estos mismos datos. Esto se representa así. X y Y representa cada observación. X barra representa la media de la muestra. A esta diferencia se le conoce como desviaciones con respecto a la media. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza muestral? La varianza muestral no es otra cosa que el promedio de las desviaciones al cuadrado. Dijimos que estas son las desviaciones. Entonces, vamos a ver cómo esas desviaciones se elevan al cuadrado y luego se obtiene la sumatoria para dividirlo entre n-1. Vamos a ver. Esta parte que tenemos aquí arriba es la sumatoria de las desviaciones xy menos x barra, pero elevadas al cuadrado. ¿Qué significa esta sumatoria de las desviaciones al cuadrado? Significa que tomamos cada observación, le restamos la media y la elevamos al cuadrado. De esta manera, la observación 1 menos el valor de la media elevado al cuadrado, más la observación 2 menos el valor de la media elevado al cuadrado, más y así sucesivamente con todas las observaciones. La última observación es xn menos el valor de la media elevado al cuadrado. Esto es lo que tenemos en el numerador. Ahora, para calcular la varianza, se debe dividir entre n-1. Aquí dividimos entonces entre n-1. Se divide entre n-1 y no entre n porque estamos calculando la varianza de la muestra y n-1 representa los grados de libertad. Más adelante en otro video explicaremos con mayor detalle por qué dividimos entre n-1, que son los grados de libertad. De esta manera es como calculamos la varianza. Recuérdalo, a cada valor de la observación le restamos la media, lo elevamos al cuadrado, obtenemos la sumatoria y lo dividimos entre n-1. Por lo tanto, así queda
la fórmula de la varianza muestral que se representa con S al cuadrado. De la misma manera, también podemos calcular la varianza poblacional. Esta se calcula o se representa como sigma al cuadrado. La única diferencia es que en vez de dividir entre n-1, dividimos entre n mayúscula, que es el tamaño de la población. Pasemos ahora a hacer el cálculo de la varianza muestral con los mismos datos que hemos estado trabajando. Tenemos 20 observaciones, que son estas que tenemos en la tabla. Aquí ya los hemos ordenado. Tenemos desde el 100 hasta el 360. Para calcular la varianza no es necesario ordenarlos, solamente hemos aprovechado que en el caso de los cuartiles ya los teníamos ordenados. Ahora, estas son las observaciones. Vamos a poner aquí X, Y, de tal manera que este es X1, X2 y así sucesivamente hasta X20. Luego, ¿qué nos dice la fórmula? A cada observación le restas la media, es decir, XY menos la media. ¿Pero cuánto vale la media? Para calcular la media debemos sumar todas las observaciones y da como resultado 3200 y se divide entre n. Precisamente aquí tenemos la media, que es x barra, la sumatoria de las observaciones es 3200, entre n, que son 20 datos, esto es igual a 160. El valor de la media es 160. Entonces aquí, a cada una de estas observaciones se le resta 160. Es lo que tenemos aquí, fíjate, 100 menos la media 160 queda menos 60. Siguiente, 105 menos 160 igual a menos 55. Tercero, 105 menos 160 menos 155. Y así sucesivamente. Aquí tenemos 155 menos la media 160 es menos 5. Y el último, 360 menos 160 es igual a 200. Estas son las desviaciones con respecto a la media. Ahora, el siguiente paso es elevar al cuadrado estas desviaciones. Es decir, tenemos las desviaciones con respecto a la media, pero elevadas al cuadrado. Significa que esto al cuadrado es 3600. Esto al cuadrado es 3025. Y así sucesivamente hasta el 200 al cuadrado es 40.000. Ya tenemos las desviaciones al cuadrado, que es esta parte. Mira, aquí es esto. Pero ¿qué nos dice? Hay que obtener la sumatoria. Entonces la sumatoria es sumar esta última columna. ¿Cuánto nos da la sumatoria de esto? Es 83.600. Por lo tanto, aquí todo esto lo vamos a sustituir con 83.600. Es lo que ya tenemos aquí. La varianza S al cuadrado es igual a 83.600 dividido entre n menos 1. ¿Pero cuánto es n menos 1? N vale 20. 20 menos 1 nos queda 19. Entonces, aquí, al dividir 83.600 entre 19, queda 4.400. Este es el valor de la varianza para este conjunto de datos. Una vez que ya tenemos la varianza, podemos calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, que para obtener la desviación estándar únicamente tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Para el caso de la muestra, se saca la raíz cuadrada de S al cuadrado, pero para la población debemos sacar la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. En el ejemplo que tenemos, el valor que obtuvimos de la varianza fue de 4.400. Para obtener la desviación estándar, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de 4.400 y queda como resultado esto. La desviación estándar es 66.33. Para poder interpretar de manera más correcta la varianza y la desviación estándar, podemos recurrir al coeficiente de variación. El coeficiente de variación se basa en la desviación estándar. Nos sirve para medir qué tan grande es la desviación estándar con respecto a la media, y se calcula de esta manera. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido por el valor de la media multiplicado por 100. Como multiplicamos por 100, el resultado va a estar en tantos porcentuales o en tanto por ciento. Para calcular el coeficiente de variación,
del ejercicio que hemos estado realizando aquí con estos datos, hacemos lo siguiente. La desviación estándar que obtuvimos es esto, 66.33, dividido entre la media. La media que obtuvimos fue esta, 160. Ponemos 160, multiplicamos por 100 y el resultado es 41.46%. Significa que la desviación estándar 66.33 representa el 41.46% de la media que vale 160. La desviación estándar te sirve para comparar diferentes grupos donde tengas diferentes desviaciones estándar. Por ejemplo, supón que tienes otro grupo de datos y que has obtenido un coeficiente de variación, digamos, de 59%. Esto significa que la variación en este segundo conjunto de datos es mayor que la variación que hay en el primer conjunto de datos. Por lo tanto, el coeficiente de variación te sirve para saber dónde hay mayor variación con respecto a la media.